Bienvenidos a la serie Joyas de Colección, programa radiofónico que forma parte de la iniciativa Patrimonio Documental, Conservación y Memoria, auspiciada por la Oficina de la UNESCO en México, el Comité Mexicano de Memoria del Mundo, el COTENDOC y el Fotoobservatorio con el apoyo del ILSE. Hoy situaremos nuestro programa en un recinto cuya historia se desarrolla entre ferrocarriles, arte y ondas sonoras, un lugar que alberga el patrimonio documental de todo un estado y donde se alienta la profesionalización de jóvenes interesados en manifestaciones artísticas, educativas y culturales. Me refiero, por supuesto, a la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Para hablar sobre esta institución, además de hacer un recorrido por la Fonoteca Ada Navarrete, nos acompaña el maestro Eric Vaqueiro Victorín, director del área de investigación de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, y el maestro Paul Rodríguez González, investigador invitado y colaborador de la misma área, quien es especialista en documentos sonoros y que hoy agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. La mejor forma de adentrarnos al conocimiento, me parece, es a través de los procesos de transformación, es decir, a partir de la historia. Por eso me gustaría comenzar la conversación situando a nuestra audiencia en espacio y tiempo. Si bien la Escuela Superior de Artes de Yucatán tiene poco más de 15 años de existencia, como toda institución, siempre creo que podemos remitirnos a sus antecedentes. ¿Pueden contarnos, por favor, cuáles son estos antecedentes de la escuela? Bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. Me gustaría aportar parte de este estudio de los antecedentes y situarnos en una actualidad, ¿no? Puesto que la sede central de la Escuela Superior de Artes de Yucatán está situada en la antigua estación de ferrocarriles, que el año pasado cumplió 100 de existencia, de haber echado el primer movimiento, y creo que eso nos marca y nos impacta como institución dedicada a la formación artística. Aquí creo que vale la pena contextualizar que el antecedente de la Escuela Superior de Artes de Yucatán son diferentes núcleos de personas interesadas en la formación y la educación artística, específicamente núcleos de artes musicales, de artes escénicas y artes visuales, quienes conformaron un primer conjunto de escuelas que se reunieron para formar en el 2004 lo que fue la Escuela Superior de Artes de Yucatán, y que ha florecido a partir de diferentes licenciaturas en artes musicales, artes visuales, artes, teatro, danza, docencia de la danza clásica, danza contemporánea, y que actualmente tiene maestrías en arte, maestrías en artes musicales y maestrías en dirección de escena. Este antecedente creo que es interesante e importante el señalarlo, puesto que a manera no sé si de metáfora o de destino, como estas viejas vías de ferrocarril que se reúnen en una estación central, marcaron una tendencia o invitaron a reunirnos y colaborar, ¿no? A grandes rasgos creo que eso podría decir de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. ¿Se sabe de dónde surge la idea de situarla justamente en este lugar? Hasta donde yo sé, no. En muchos sentidos, quizás fueron la gestión de las primeras personas que vieron potencial en esta área, y que poco a poco se fue, digamos, realizando esta reunión. Inicialmente únicamente estaba albergada ahí en esta sede central la licenciatura en artes visuales, y hasta hace no mucho, en el 2019, fue que se incorpora el área de artes musicales. El área de teatro está en proceso de integrarse, se está construyendo un teatro al respecto. El área de danza todavía está en proceso, así que yo pienso que la búsqueda de la integración de las diferentes áreas, creo que es una latente que ha estado desde la constitución misma de la escuela, y que impacta también a la actual dirección de investigación, de hecho, ¿no? Entiendo que la SAE tiene dentro de su responsabilidad la profesionalización de jóvenes apasionados por el arte.
pero me gustaría que nos compartiera, para conocerla mejor, de manera general, ¿cuál es la oferta educativa y sobre todo qué representa para el Estado tener una escuela superior de estas características? Bien, a grandes rasgos, la oferta educativa, yo creo que la podría ubicar en tres ámbitos, ¿no? Por supuesto, las licenciaturas, las maestrías y educación continua, ¿no? En el área de las licenciaturas tenemos en artes musicales, en teatro, docencia de la danza clásica, en danza contemporánea y en artes visuales. Antiguamente también teníamos educación artística. Las maestrías actualmente tienen énfasis en artes musicales, en dirección de escena y en arte, ¿no? Obviamente gran parte de esta oferta educativa también se ve enriquecida a partir de los cursos de educación continua que constantemente se van constituyendo y regenerando en función de muchas necesidades, ¿no? Y bueno, a partir de la fundación de 2004 y hasta la fecha, sí ha sido, creo yo, un referente importante, interesante a nivel estatal y poco a poco a nivel regional. Notamos una afortunada cercanía con los estados vecinos de Quintana Roo, de Campeche. Tenemos gente también, estudiantes de Tabasco, de Chiapas, y de alguna manera eso alimenta esta necesidad que tenemos dentro del estudio del arte, ¿no? De convivir diferentes maneras de pensar, de convivir diferentes discursos. Y aquí creo que me gustaría ejercer un paralelo de esta oferta educativa con la dirección de investigación, puesto que el antecedente de esta dirección de investigación también tiene que ver con estas tres áreas iniciales con las cuales se funda la escuela, ¿no? Nuevamente me refiero a artes visuales, a artes escénicas y artes musicales. Teníamos antes tres centros de investigación que operaban de manera separada, aunque sabíamos que colaborábamos entre nosotros, pero que en 2018 se deciden integrar, ¿no? Y fundar lo que antes se llamaba el Centro de Investigación Artística, y que actualmente se llama Dirección de Investigación, y por lo tanto los proyectos que se están generando ahí están buscando impactar en las diferentes áreas, particularmente en estos programas educativos que he descrito. Este, esta implementación y esta unión de centros de investigación, ¿qué representa o qué implicaciones tiene a nivel nacional y también en la parte de comunidad académica para el fortalecimiento de la escuela? Bien, interesantísimo, porque entre otras cosas nos invita de manera enfática a colaborar y a encontrar, sí, conceptos en común para conseguir nuestros objetivos particulares, digamos, como artistas o como investigadores, ¿no? Em, eh, Pienso yo que el tener la integración de estos centros de investigación, por un lado, nos invita al área, a la dirección del área, a encontrar estrategias de cómo el estudiante, por ejemplo, de artes musicales, puede enriquecer su formación no únicamente a partir de acervos que tengan que ver con artes musicales, sino también con acervos que tengan que ver con artes escénicas, o con artes visuales. Yo pienso que ese es un principal, puedo decir, reto o área de oportunidad de poder vincular al estudiantado interesado en el arte y en una línea de formación artística, a vincularlo a un gran panorama, ¿no? A contribuir en esta formación global y de tipo universitario, en el sentido de poder conocer una gran gama de posibilidades. Y bueno, la Fonoteca Ada Navarrete, si bien puede tener un énfasis hacia el área de artes musicales, no quiere decir que no pueda enriquecer a las otras. Estos centros que confluyen en una dirección y que, como bien nos comenta, forman parte de este enriquecimiento también de la cultura, me gustaría en ese sentido saber cuál es la función de la dirección de investigación.
Yo creo que la principal función es contribuir en la misión de la escuela. Y esta misión que tiene que ver con la formación de profesionistas del arte con alta conciencia crítica y social, eh, capaces de impulsar el desarrollo sostenible de la entidad de forma creativa. La intención es, a partir de ciertos ejes y ciertas líneas de trabajo, entre una de tantas que es la preservación del patrimonio artístico y cultural, donde está directamente inmerso el estudio de los fondos reservados, la preservación, parte de la biblioteca Ada Navarrete, pero también existen otras líneas de trabajo, la vinculación nacional y regional, el preguntarnos qué y cómo se está investigando en la región, y el plantear conexiones entre las diferentes personas que están realizando investigación dentro de la Escuela Superior de Artes de Yucatán y de manera cercana, ¿no? Como el caso del maestro Paul Rodríguez, que es un investigador invitado, ¿no? A partir de pues, preguntas fundamentales que están surgiendo dentro de nuestro entorno. Por ejemplo, una actual es a partir de qué modelo educativo es el que necesitamos llevar a cabo ante esta situación de educación a distancia, cómo podemos incorporar parte del conocimiento previo, pero qué debemos aportar como institución artística, ¿no? Yo, recuperando la pregunta, pienso que una de la misión importante de la Dirección de Investigación es también, como las otras áreas, contribuir en la formación de una comunidad artística que sea crítica y que sea consciente. A propósito de este interés por conservar documentos, recopilar también documentos y que de cierta manera ha sido uno de los caminos desde el surgimiento de la escuela. Me gustaría tomar un momento para hablar justamente sobre el trabajo que realiza la Fonoteca Ada Navarrete y que entiendo se inauguran sus trabajos el 14 de diciembre del 2009, que además no solo lleva el nombre de una de las sopranos más destacadas de México y originaria de Yucatán, también que abre esta posibilidad para el Estado de tener un lugar en donde resguardar un producto cultural intangible, pero que tiene un gran valor histórico como lo es el sonido. En este sentido, me gustaría saber cómo surge la Fonoteca Ada Navarrete y cuál es la motivación principal que rige su creación. Gracias. Pues bueno, gracias, maestro Eric, por la invitación y a los organizadores por esta serie tan importante. La Fonoteca ha tenido desde su fundación o ha estado rodeada en, digámoslo así, en dos contextos muy interesantes. El primero, la naturaleza misma de nuestra región peninsular y para el caso de Yucatán, siendo un estado eh, eminentemente de tradición cultural intangible, no había tenido hasta la primera década del siglo XXI un lugar donde se pudieran resguardar todo este tipo y este gran cúmulo de expresiones artísticas, tradicionales, testimoniales, entornos sonoros, ¿no? Y no fue sino hasta el 2009, como ya adelantaste, que se crea esta fonoteca. ¿Cuál sería su contexto propiamente dicho, no? A inicios del año 2000, inaugurando el milenio, la Universidad Autónoma de Yucatán en ese entonces tenía un programa donde yo participaba y desde ahí ha surgido una preocupación, tal vez primero personal, pero después eh, la misma universidad en ese entonces invitó para traer una clínica a la doctora Lidia Camacho y a Pío Pelizari, que en ese entonces era el director de la Fonoteca de Suiza. Y digamos que a partir de estos elementos presenciales en Yucatán, donde se empieza a presentar el tema de los archivos sonoros y la conservación del patrimonio intangible, digamos que ese es uno de sus primeros contextos, ¿no? Empezamos a tener en Yucatán presencia de estos temas eh, y también por parte de la Secretaría de Cultura en ese entonces, posteriormente trajo como invitado una clínica también
donde estuvieron presentes Fernando Osorio y también Dietrich Schuller, conocido preservador y temático del patrimonio sonoro de Viena, en Austria. Y bueno, a esto se le suma también todo el movimiento nacional que había sido impulsado a partir de radioeducación ya en este nuevo milenio, en la implementación de los seminarios internacionales y que bueno, el Internet ya funcionando nos brindó desde el estado de Yucatán un acceso en el cual nosotros empezamos a documentarnos y empezamos a forjar como una idea, ¿no? Para ese entonces, el centro de investigación, el Vaqueiro Foster, como se le llamaba anteriormente, ya contaba con un acervo documental en libros, en legajos, en impresos musicales y también con un fondo sonoro y audiovisual. En estos contextos nos estamos moviendo para llegar al punto de creación y estos fondos que estaban albergados en el entonces Centro de Investigación Musical Jerónimo Vaqueiro Foster habían sido, bueno, ahí tratados de acuerdo a los temas que en ese entonces se dedicaban a investigar, ¿no? Se escribió por ahí una propuesta de los primeros pasos de la fonoteca, escrito por Enrique Martín y Álvaro Vega, y a eso se suma posteriormente una propuesta que un servidor hace en un foro sectorial para proponer la creación del Archivo Sonoro del Estado. Y no es sino hasta el 2008 cuando, a invitación del profesor Luis Pérez Sabido, que en ese entonces era el director del centro, voy a realizar unos trabajos de investigación ahí en el Vaqueiro Foster sobre el perfil laboral de los trovadores y encontramos este gran y rico acervo sonoro, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar la idea y eh, fue que coincide también el acervo, el contexto nacional, el contexto local, este contexto tradicional que traía ya Yucatán, con la creación de la Fonoteca Nacional y su primer diplomado. Entonces nosotros ya de manera formal empezamos nuestras capacitaciones y es que como resultado de ese diplomado es que se surge la propuesta de creación de la Fonoteca Adana Navarrete, ¿no? Entonces digamos que estuvo avalado en estos dos contextos afortunados que coincidieron en el tiempo. Si bien la fonoteca surge en un contexto en el cual los avances tecnológicos ya eran parte de la sociedad, nunca es fácil empezar un proyecto y siempre existen retos. ¿Cuáles son los retos a los que tuvo que enfrentarse la fonoteca para ser lo que hoy podemos de conocer? Claro, pues de inicio pudiera mencionar la naturaleza misma del acervo, ¿no? Eran materiales que tradicionalmente en Yucatán no habían sido tratados de manera archivística, a diferencia de los libros y los documentos impresos. Esto exigía un primer diagnóstico de la colección sonora y también había una colección audiovisual para poder determinar qué espacio iba a ser el idóneo, perdón, qué tipo de mobiliario íbamos a implementar, cuáles iban a ser los protocolos de manipulación, traslado, porque los documentos estaban en una biblioteca y posteriormente se van a destinar a una sola área. Y bueno, los retos fueron principalmente eso, ¿no? Estudiar la colección antes de poder intervenirla y de esa manera nos arrojó el resultado y coincide también en que el edificio donde estábamos, una de sus áreas había sido ya trasladada al edificio central, bueno, a un edificio de música, porque convivíamos con la licenciatura en música, y el centro de cómputo de la licenciatura, pues se trasladó a sus oficinas ya propias de la escuela y nos dejó un área bastante, que en ese entonces era perfecta para el área en cuestión de el espacio, porque después de ver los números y la estantería que íbamos a necesitar, pues era un espacio completamente idóneo, ¿no? Posteriormente, eh, desde luego, otro reto fue la capacitación del personal.
y sobre todo la cantidad que iba a elaborar en este proyecto. Empezamos, pues obviamente, con todos los compañeros que en ese entonces trabajaban ahí, nos pusimos manos a la obra en el traslado, colaboraron todos y bueno, desde la persona que incluso nos apoyó mucho en la intendencia, pasando por los compañeros de los otros departamentos hasta el mismo director, ¿no? Nos pusimos las pilas e instalamos la fonoteca. Desde luego, otro de los momentos a los que nos enfrentamos como reto es obviamente saber las condiciones de almacenamiento, ¿no? Las condiciones de almacenamiento para este tipo de documentos sabemos que son muy específicas y requieren de una metodología muy estricta para su implementación. Y eso también conlleva a que necesitábamos dinero. Entonces, la fonoteca, cuando surge el proyecto, surge sin una propiamente presupuestación y eso nos obliga a ser ingeniosos y creativos. Claro, siempre el ingenio y la creatividad basada en los protocolos y en los manuales de cómo poder instalar una fonoteca. Desde luego consultamos también aquellos parámetros de instancias fonotecarias en asientos de clima tropical. Y fue así como decidimos que si en aras de no tener un sistema totalmente 24 horas para dotar de clima a la fonoteca, lo que sí hicimos fue aminorar el mayor o la mayor frecuencia de cambios bruscos de temperatura. Entonces, eso nos permitió poder tener una estabilidad climática en el sentido de que no teníamos, como tiene, por ejemplo, las grandes fonotecas nacionales, pero sí teníamos los protocolos necesarios para que el material no surgiera, no sufriera los cambios drásticos de temperatura. Además de que, bueno, eh, este, la manipulación, que también era un reto porque pues nos enfrentábamos a documentos que no iban a ser tratados como libros o como documentos históricos, pues poco a poco fuimos implementando entre todos allá en el centro, pues las formas y los procedimientos como nos íbamos a relacionar con el acervo. Me parece muy interesante esto que comenta maestro acerca de estos criterios que deben seguirse para la preservación de cualquier documento. Y es que pensamos y de pronto tenemos esta ideología de centralismo, ¿no? Pensamos en las características que tiene, por ejemplo, la Ciudad de México, que indudablemente no es la misma que la que tiene Yucatán, por ejemplo, en esto que nos comparte del clima. Desde este foco, ¿cuáles son las problemáticas que ustedes, tanto del área de investigación como de la fonoteca, consideran que existe en el tema del centralismo y de no voltear a ver las condiciones de cada estado? Bueno, en este caso, bueno, lo pensaría de la siguiente forma. El centralismo definitivamente en cuestión archivística hasta hace unos años eh, pudo haber sido determinante en el sentido de que, bueno, en el centro está todo lo que se maneja de archivística y bibliotecas y luego en las periferias o al interior del estado a lo mejor no es una profesión que se impulse como desde el centro del país. Por lo tanto, los profesionales no están a cada rato surgiendo en estas entidades. Pero los medios de comunicación llegaron a romper mucha barrera de distancia e incluso cuando no había estos medios de comunicación como el Internet o los cursos a distancia, algunos yucatecos y yucatecas tuvieron la oportunidad de viajar al centro del país y formarse en las escuelas nacionales de archivística y de biblioteconomía. ¿Ok? Y eso, ellos vienen a traer una primera oleada de perfil profesional para estas instituciones archivísticas e implementar lo que ellos habían aprendido y también de formar alguna escuela con alguna, en sus entornos próximos, ¿no? Pero actualmente,
más que problemática, y para el caso de la fonoteca no fue una problemática, sino un apoyo el hecho de que la tecnología haya reducido la brecha de distancia y con ello la comunicación. ¿Por qué lo menciono? Porque fue fundamental para el establecimiento y para ir venciendo los retos que la fonoteca presentaba día con día. Eh, Ahí habíamos hablado de la cuestión ambiental de los documentos, que es algo muy importante, pero no lo es todo dentro de la preservación. Es apenas una parte del pastel, digámoslo así. Y conforme fuimos avanzando en estos diplomados, asistiendo a los seminarios internacionales, empezando a conocer y a relacionarnos con otras instancias fonotecarias y archivísticas del país, de la región latinoamericana e incluso también de Europa y en Estados Unidos, eh, pues empezamos a observar que si bien los manuales te marcan estos parámetros que hay que seguir al pie de la letra, también existen las adaptaciones, las experiencias y sobre todo el intercambio de conocimiento y diálogo que te van a dar una respuesta basada en los manuales, pero, digámoslo así, tropicalizada o adaptada a tu realidad, ¿no? Y esto es lo que hemos hecho a partir de entonces. eh, en esta situación. Yo creo que en cuestión de centralismo se ha avanzado mucho a limar estas distancias gracias a la tecnología y creo que se pueden aprovechar porque a partir de que los estados al interior de la República han tenido contacto y se han formado también de manera personal y todo, sería interesante, por ejemplo, establecer polos regionales archivísticos con plena colaboración con el centro del país, sur, occidente, norte, bueno, sabemos que en cada estado hay archivos muy importantes, en la mayoría de los estados de la República, ¿no? Pero, por ejemplo, para el caso del sur, y que también es algo que contribuyó al fortalecimiento de preservación del patrimonio sonoro y audiovisual en Yucatán, fue la creación de la Universidad de Oriente y con ella la creación de la maestría en bibliotecología e información. Entonces, el paralelo del surgimiento de la fonoteca ha estado siempre en concordancia con las tendencias nacionales y de formación formal que han habido en Yucatán y en México. O sea, ha sido una formación en la práctica, ¿no? Entonces, lo que hemos aprendido, lo hemos implementado. Algunas cosas, pues obviamente con mucho éxito, otras todavía nos falta seguir afinando el detalle, pero creo que esta fonoteca parte de su valor es eso, que nacimos casi como la Fonoteca Nacional, aunque no con su presupuesto y sus instalaciones, pero sí estamos a la par de lo que se ha estado gestando desde entonces en las cuestiones de las tendencias. Y eso favorece mucho a la región. Claro, siempre es relevante la atención al estado del arte, ¿no? Al estado de la cuestión sobre los tópicos involucrados. Y pienso, por un lado, la investigación artística, este concepto que, digamos, está en constante discusión desde hace ya pocas décadas, plantea que una de tantas cosas por las cuales es necesario realizarla es para poder ejercer una crítica hacia las instituciones, es decir, convertir tu propia institución en un objeto de estudio. Lo que platicaba el maestro Paul, que inicialmente lo que se requirió para echar a andar el proyecto particularmente tiene que ver con la creatividad, ligado al conocimiento de la normativa y de lo que estaban realizando en otros lugares. Pienso que esta combinación particularmente es la que deseo destacar en este momento, ¿no? Donde creo que ya no se percibe, coincido con el maestro Paul, un centralismo, un único centralismo, sino más bien hablar de cómo conectar estos diferentes polos a nivel nacional e incluso me extendería hacia el otro proyecto planteado por la Dirección de Investigación de qué pasa con la región Caribe, porque yo pensaría que tenemos condiciones no solo climatológicas, sino otro tipo de condiciones también económicas cercanas a países que están en esta región, ¿no? Digamos, esto sería parte de cómo complementar esta interesante reflexión. Y también en este mismo
en ese mismo tenor, me gustaría hablar sobre cómo es el proceso para la constitución de sus acervos, porque obviamente sin documentos no existe, no puede haber una fonoteca, ¿no? ¿Qué se guarda en esos lugares? ¿Cómo es este proceso de, en tanto investigación, donaciones, existe una búsqueda, la creación propia de la misma comunidad académica, o también entiendo o supongo que es también por la vinculación con los artistas? Eh, claro, cuando se compila el acervo que conformó el entonces Centro Vaqueiro Foster, se conformó con un perfil muy específico en cuestión eh, de qué es lo que se quería tener como acervo, ¿no? Y era obviamente las expresiones artísticas de la región peninsular y específicamente de Yucatán. En ese sentido, los fondos constituidos y las colecciones que actualmente lo integran han seguido ese perfil, ¿no? Porque sabemos que no podemos guardar todo, ¿no? Y bueno, entonces parte de las políticas ha seguido, o sea, ha permitido que los acervos que están en la fonoteca sean regionales, ¿no? Ese es un primer punto. El otro punto también es atender al perfil y los objetivos de lo que es la escuela, principalmente la Escuela Superior de Artes de Yucatán, que está primero formando artistas y posteriormente vinculándose con toda la comunidad artística. Entonces, ahí hay un nicho muy especial y específico también en el que la fonoteca, del que la fonoteca se ha nutrido, ¿no? No solamente los artistas actualmente en, en- digamos, en actividad frecuente, sino también aquellos artistas o herederos de artistas y de diferentes ramas han donado al centro sus colecciones. Es una fonoteca que se maneja mucho con este tipo de creación de fondos. Eh, Muchas familias, cuando empezamos a crear la fonoteca, pues empezamos a difundir también que ya la estábamos haciendo, ¿no? Y pues a partir de esa difusión también y de los vínculos del personal que integraba la Escuela Superior de Artes de Yucatán y el Centro Vaqueiro Foster, pues se fue corriendo la voz y fueron trayendo las colecciones, ¿no? Principalmente se constituye en cuestiones de soporte por documentos analógicos en variados formatos y ya los recientemente digitales de 1910 hasta el 2021. Y no solamente tenemos cuestiones de audio, sino también hay un gran acervo muy bonito audiovisual que actualmente ya está junto y que representa las actividades artísticas de las diversas licenciaturas que están en la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Tenemos fondos sonoros y audiovisuales pues, de música, de teatro, de danza y de artes visuales. Bueno, tenemos algunas fotografías por ahí, todo, ¿no? Pero digamos que la creación de fondos ha estado íntimamente ligada a la comunidad artística, a los perfiles de la asociación y también se han impulsado creaciones de fondos porque también, por un lado, hay como fonoteca, tenemos que tener una visión global, no solamente autocontenida de la escuela, al menos así lo pienso, sino de lo que está pasando en nuestro entorno general de Yucatán y Peninsular, para poder primero detectar, ubicar y seleccionar aquellas manifestaciones que si bien no son artísticas, como por ejemplo el testimonio de una persona con una tradición oral de generación en generación que hay que grabar, como tradición, debe de ser, yo diría que debería ser resguardada en la fonoteca, porque a final de cuentas cubre el perfil. Y además, cuando los estudiantes y los investigadores se acerquen al acervo, no solamente van a poder nadar entre todo este gran cúmulo de información que ya se tiene, propiamente artística, sino también puede que a lo mejor conozcan otro tipo de documentos que les detone una investigación, una cuestión de creatividad, qué sé yo, ¿no? Entonces, creo que bueno, y también hemos formado algunos comités
para trabajar proyectos específicos, ¿no? Este, y eso es muy importante porque así evitamos que muchas veces se pueden hacer, poner creencias o a lo mejor una sola visión, etcétera, que puede ser muy buena, pero también lo más enriquecedor es la interdisciplina que puede haber en la conformación de estos comités para el ingreso de los materiales o también para determinar cierto perfil, más que determinar cierto perfil, para contribuir a los perfiles ya establecidos por la propia institución, ¿no? Y justamente es esta interdisciplina la que llama la atención en el sentido de entenderla como esta importancia de construcción del conocimiento, de la importancia también de la investigación. Sobre esto me gustaría preguntarles cómo se involucra la dirección de investigación en este proceso em, de selección y descarte, de cierta manera, de los documentos. Fundamentalmente con comités, ¿no? Es decir, como mencionaba el maestro Paul, un grupo de especialistas, en el caso de la fonoteca, pues el maestro Paul Rodríguez, el profesor Luis Pérez Sabido, investigadores invitados, el maestro Álvaro Vega, el maestro Enrique Martín, serían quienes podrían determinar la ubicación y el procedimiento a seguir cuando se recibe cierto tipo de documentación. Esa es al menos mi postura o mi visión al respecto. No sé si el maestro Paul tenga algo para complementar. Claro. Y complementando también esto, a veces también es cuando algunos proyectos específicos se manejen, pueden haber invitados incluso de otras áreas, no necesariamente de la parte de música, sino pues de todas las variantes artísticas, incluso también dependiendo del problema que se esté abordando en la fonoteca o del asunto a tratar, invitar a profesionales como por ejemplo, en otras épocas habían, por ejemplo, invitados abogados, habían historiadores, antropólogos, habían literatos. Entonces, todos ellos conformaban los comités para poder avanzar en cierto punto, ¿no? En su momento empezamos a establecer un grupo de trabajo con estos abogados que fue muy interesante porque, bueno, estábamos en ese entonces pensando, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo podemos difundir? ¿Y los derechos de autor? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues hay que llamar a los abogados que también saben del tema, ¿no? Entonces, para cada paso que podamos dar en la fonoteca de avance, pues considerar a los verdaderos especialistas de los temas, ¿no? Porque pues creo que eso enriquece a todos y bueno, es un trabajo que puede ir avanzando a pasos firmes, ¿no? Y en cuestión de descarte, hemos descartado muy, muy poco. Yo creo que ahora sí que prácticamente, yo creo que ni el 5%, porque todo lo que entra definitivamente sí tiene un perfil muy específico y curatorial para que pueda decidir si entra o no. Ya después le recomendamos al donador, porque además eso es algo interesante también, todo el acervo ha sido donado o en su caso compilado de otras instituciones, no se ha comprado nada. Y bueno, le podemos canalizar, bueno, esta obra no entra con nosotros, pero conocemos otra fonoteca que sí, o puedes hacer esto con tu material. Les damos también ese tipo de servicio, de opciones a los donadores, ¿no? Pero prácticamente ha sido, yo creo que ni el 5% hemos descartado. Nos han hablado de colecciones, de fondos, de procesos, pero ¿qué podemos encontrar y cuáles son los fondos y colecciones más importantes que tiene la fonoteca? Pues bueno, si me permite el maestro Eric, salvo lo que él diga también, han habido importancias, hemos tenido importancias contextuales y unas interesantes, ¿no? Por ejemplo, te diría que en la cuestión del fondo de música, por ejemplo,
de la orquesta típica Yucalpetem es uno, la colección de trovadores es otra, de la trova yucateca es otra. En el caso de teatro, por ejemplo, los festivales de teatro Wilberto Cantón, están expresiones aisladas como grabaciones de danzas como la de Abraham e Isaac, que es una danza bastante antigua en nuestro país, la danza de los pavos en Sitnup, solo por mencionar algunos, el teatro en lengua maya también. Entonces, digamos que nos han caído joyas muy particulares. Tenemos grabaciones, por ejemplo, de la segunda emisión de la medalla Eligio Ancona en Yucatán, que fue entregada a Gustavo Río. Entonces, Gustavo Río fue un personaje de la música en Yucatán. Y como estas podemos encontrar joyas dentro del contexto del marco regional histórico muy importantes, ¿no? Y además, descubrimos joyas cuando se acercan los usuarios también. Hemos descubierto también ciertos documentos que, digamos, bueno, estos pues no sabíamos que tenía porque no lo habíamos podido digitalizar o escuchar y reproducir hasta que un usuario nos comentaba, bueno, esto por aquí es importante y nos da su punto de vista, lo exploramos y efectivamente surgen estas joyas, ¿no? Y obviamente la propia voz de Ada Navarrete es una de nuestras joyas en la fonoteca. Y así podemos encontrar muchas, ¿no? Son bastantes. Tenemos en cuestión de registros casi 10,000 registros, ¿no? Una colección muy nutrida. Mm, a lo largo de esta serie hemos hablado sobre la importancia de entender que cualquier documento, cualquier obra, indudablemente está inmersa en un proceso en el que el tiempo, en las condiciones, van perdiendo o haciendo que pierda ciertas características de la propia naturaleza. Y me gustaría detenerme en este tema para hablar un poco sobre la sustentabilidad de los archivos. ¿Qué factores nos podrían comentar que intervienen para lograr la conservación del material, en este caso sonoro, hablando de la fonoteca, para enfrentar a este proceso del paso del tiempo? Claro. Bueno, un desarrollo sustentable para el archivo sonoro de la fonoteca, pues es muy importante, ¿no? Desde luego, atender a todos los procesos técnicos propios del desarrollo de una fonoteca, pero también atender a otros factores que le inciden y que son determinantes también en la supervivencia de la fonoteca. Hablamos no solamente del apartado técnico, perdón, del apartado económico, está también la cuestión técnica que rodea los reproductores, etcétera. Están la creación de políticas, que es muy importante para poder determinar el qué hacer de la fonoteca en cuestión de sustentabilidad y supervivencia, políticas de acceso, políticas de digitalización, políticas de conservación. Entonces, creo que este desarrollo sustentable debe de atender a la metodología propia y la técnica propia de la fonoteca en su forma contextual. Digámoslo así, proveerle a esta entidad los medios más allá de la fonoteca, ¿no? Y esto pues va a contribuir a que sustentablemente y sobre todo de manera sostenida se pueda continuar este trabajo. Cuesta mucho mantener una fonoteca en cuestión de personal, en cuestión de infraestructura, de mobiliario, de equipo, pero creo que con políticas adecuadas muchas de estas cosas pueden eh, solucionarse en un corto, mediano y a veces hasta largo plazo. Hay diferentes estrategias ahora en el cual fonotecas regionales como la Fonoteca de Navarrete puede hablar de un almacenaje distribuido, puede hablar de capacitaciones en línea, intercambios, estancias,
colaborar con instituciones de bibliotecología y archivística en cuestión de sus estudiantes, vincularse con otras áreas que no necesariamente son archivísticas para buscar soluciones. Por ejemplo, estoy pensando en la cuestión de la digitalización, en la cuestión de la conservación, en la cuestión del acceso y la divulgación, por ejemplo. Poco se ha explorado digamos, regionalmente la relación económica y toda la parte, eh, digámoslo así, de dinero que puede ofrecer y generar un archivo, ¿no? No solamente es un lugar donde uno puede llegar y sacar el documento para hacer, sino que también el mismo archivo puede generar sus ingresos propios, ¿no? Entonces, esa parte, o sea, estos pequeños ámbitos que no son propiamente técnicos de la fonoteca, para pensarla de manera sustentable, pues son importantes de explorar, de acercarse a ellos, ¿no? Y bueno, cada ámbito es un mundo, ¿no? Ahora la digitalización es, híjole, tener un plan de preservación digital sustentable es muy interesante para las experiencias locales y regionales. Y sobre todo que en este contexto, creo que en este contexto de pandemia hemos aprendido la importancia también de la digitalización para acercar al público a cualquier documento en este momento y en estas condiciones de confinamiento y que de cierta manera no hemos, la investigación no para, ¿no? Los procesos tampoco, y entonces cómo acercarnos a esto. Y retomo este tema para hablar un poco sobre esta, esta realidad a la que nos enfrentamos, donde no tenemos acceso a las condiciones técnicas adecuadas para mantener un archivo sonoro o también para grabarlo. ¿Hacia dónde apunta, creen ustedes, la preservación, la investigación, la recopilación de los documentos sonoros producidos en este contexto? Y ¿cuáles son los criterios que ustedes ven que deberían o pueden cambiar en cuanto a la selección? Gracias. Eh, yo pienso que debe de ir en función, obviamente, de los objetivos de la misma institución a la cual sirve y a la cual da acceso a la fonoteca en primer término, ¿no? También creo que es importante atender a ciertos proyectos estratégicos estatales donde se pueda sumar y donde puedan aportar, donde la fonoteca pueda aportar, ¿no? Y lo mismo con la cuestión regional, ¿no? No estamos solos como institución archivística y muchos ámbitos de la sociedad nos impactan. Y creo que la fonoteca, hacia donde puede ir para la cuestión de la conservación es obviamente a la creación de usuarios, de nuevos usuarios, no solamente de los usuarios tradicionales, sino de usuarios que a lo mejor no tengan nada que ver con el arte, desde los usuarios que sean asista nada más por el disfrute de poder ver una obra del cómico regional cholo del siglo XX, porque lo quieren conocer, hasta vincularse estratégicamente con instituciones educativas, además de la propia ESAI, eh, con el sistema de educación básica, por ejemplo. Los contenidos regionales educativos pueden ser muy bien aprovechados en este acervo específico de la fonoteca y en general de todo el acervo del centro de investigación, ¿no? Y también lo que decía el maestro Eric es interesante porque al estar pensando la península también como parte de la región caribeña, incluso también de la región centroamericana, vemos que podemos compartir o se pueden compartir proyectos institucionales entre entidades de arte que conlleven patrimonio y acervo histórico sonoro en este caso, ¿no? Y las experiencias pueden ser muy enriquecedoras, ¿no? Al mismo tiempo, creo que algo que también puede contribuir es sumarse a estas asociaciones y movimientos nacionales e internacionales para poder eh, no solamente dialogar y nutrirnos de lo que otras personas saben, sino de la manera en que nosotros hagamos presencia a nivel nacional e internacional, es la manera en que también uno de manera local se va fortaleciendo.
no es nada más el lugar donde hay discos, no, es el lugar donde uno puede acceder a la memoria histórica de un estado, de una región. A final de cuentas, lo que nosotros resguardamos es, pues es nuestra aportación al mundo. O sea, Beethoven lo puede tener cualquiera, pero un artista local no lo puede tener cualquiera y esa es nuestra aportación al público. Y si estamos hablando de una escuela donde hay estudiantes de arte que investigan, al momento de ponerlos en contacto con el acervo, vayamos a ver qué van a crear. O sea, infinidad de posibilidades muy interesantes. Y eso creo que a futuro es algo que la fonoteca puede lograr y creo que ya está en vías de estar haciendo. No sé si el maestro Eric pueda comentar algo también. Muchas gracias. Pensaba en una palabra clave que creo que es, sí, es también fundamental, que es la colaboración, que la has planteado anteriormente. Por un lado, entender que este tipo de patrimonio, que por diferentes razones ahora está en resguardo en esta escuela, necesita de muchísimas personas, no solo para que se haga sustentable, sino para que en muchos sentidos pueda cumplir con esa, no solo misión interna, sino este muestreo de una, de cómo suena o cómo sonamos en muchos sentidos, ¿no? Desde un ensayo de la típica yucalpetén que hicieron en Bellas Artes hasta esa voz que recuperaste de Armando Manzanero en un homenaje que hace mucho se le hizo, ¿no? Pienso en esta carga emocional, emotiva que encierra el sonido, ¿no? Yo como músico así lo planteo, y que las maneras como podemos comunicarlas, pues es como esta fonoteca y otras están promoviendo. En síntesis va por allá. Yo pienso que hacia donde vamos es a vincularnos, a reencontrarnos quizás como con otros centros, no solo de investigación, con otras fonotecas, sino como menciona nuestro Paul, coincido, ¿no? En personal, en usuarios también aparentemente ajenos al área de formación artística, ¿no? Pero partícipes en esta construcción del tejido social. Sí, porque creo que poco nos detenemos en pensar justamente en eso, en cómo nos vinculamos y cómo todos somos parte de este mismo proceso, de este mismo sistema en el que cualquier persona puede ser un creador, en el sentido de grabar o hacer algún proyecto audiovisual que va a quedar en el patrimonio de documental, pensando, por ejemplo, en este momento en el que todos los documentos que se generen ya son parte de ese patrimonio y que muchos años después vamos a poder ver y entender cómo fue y cómo fue el contexto en el que fueron creados. Y a propósito de esto, uno de las instituciones y organizaciones que ha estado eh, que ha luchado para rescatar este patrimonio documental, no nada más nacional, también a nivel mundial, ha sido la UNESCO. ¿Cómo se relaciona la fonoteca y también los centros de investigación con los programas de la UNESCO y sobre todo con el programa Memoria del Mundo? Claro. En el caso del ámbito patrimonial sonoro en Yucatán, cuando se crea la fonoteca, empezamos a conocer también que habían movimientos internacionales y celebraciones internacionales. Nuestro primer acercamiento con la UNESCO desde el programa Memoria del Mundo es la participación en 2011 en la celebración del 27 de octubre, que es el Día Mundial del Patrimonio Sonoro y Audiovisual. A partir de esta celebración, nosotros nos involucramos pues para significar el día, promover estos valores que trae este tipo de documentación entre la población de nuestra localidad, de nuestros entornos. Y bueno, desde el 2011 a la fecha, esto no ha parado.
Entonces, hemos tenido constancia todos los años, ¿no? Pero también a partir de la UNESCO y su participación en México con instancias fonotecarias, organizando seminarios, diplomados, coloquios, es que también nosotros participamos. En Yucatán solamente existe actualmente, bueno, existen, porque son dos, en la Biblioteca Virtual de Yucatán del Gobierno del Estado, las cartas de la relación, perdón, las cartas de que cruzaron algunos protagonistas de la Guerra de Castas. Y esto es como memoria del mundo que primero fue de México y posteriormente Latinoamérica. Está también en acervo visual una colección de la Fototeca Pedro Guerra de la Universidad Autónoma de Yucatán, que es mundial. Pero para el caso del sonido, todavía no tenemos una colección memoria del mundo aquí en Yucatán y tenemos serios exponentes a que puedan serlo, ¿no? Y de esa manera, pues ir cubriendo los requisitos, ser primero memoria del mundo México, ser memoria del mundo Latinoamérica y después ser memoria del mundo, pues ahora sí que de toda la tierra, ¿no? Desde luego son procesos de reconocimiento patrimonial que contribuyen a que la fonoteca sea visible, pueda también demandar ya por el peso de sus colecciones, o sea, no ya, sino eh, poder exigir hasta cierto punto las condiciones necesarias que le involucran como un espacio de resguardo de la identidad y la memoria de un lugar, ¿no? Entonces, creo que sirven estos acercamientos con la UNESCO precisamente para relacionarnos, intercambiar y conocimientos, pero también para hacer visible el patrimonio local, ¿no? Y en el caso de los centros de investigación, ¿hacia dónde apunta esta relación con la UNESCO en cuanto a justamente a este proceso o sí, este acercamiento que también la misma comunidad académica, entiendo, puede ir produciendo documentos, ¿no? Fundamentalmente existe un vínculo sólido con la Secretaría de Cultura del Estado de Yucatán, ¿no? Con la cual se trabaja, entre otros puntos, sobre este gran tópico del patrimonio artístico y cultural, ¿no? Em, Desconozco específicamente si alguno de estos puntos que estamos trabajando es considerado dentro de la memoria mencionada anteriormente. No sé si el maestro Paul puedas ayudarme con esto. Claro. Pues prácticamente la línea de patrimonio documental que tiene el gobierno del estado en incentivación a la investigación, pues cumple muy bien estos dos aspectos en la dirección de investigación. Yo creo que los productos y los proyectos que se generan ahí, pues obviamente van encaminados a la salvaguarda del patrimonio y por ende, pues obviamente un aparejamiento con los objetivos de la UNESCO, ¿no? Y que también es importante comentar que algunos de los proyectos también que son muy interesantes de realizar, son aquellos que pueden estar también perfilados con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Entonces, encaminar los proyectos, en el caso de la fonoteca, con ciertos perfiles globales, como la UNESCO, como estos ODS, alineados a la parte de la institución como lo es la ESAI, al servicio de la sociedad, son proyectos bueno, siempre van a ser, creo yo, exitosos y muy bien recibidos, ¿no? Comentábamos ya la importancia de estrechar lazos, de la vinculación con otras instituciones. Y en este caso, la fonoteca Ada Navarrete también se relaciona con el Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación. ¿Cómo ha sido este acercamiento? Bien, ha sido un acercamiento muy enriquecedor, la verdad. Nosotros, de hecho, la norma inicial de catalogación de documentos fonográficos emitida por el COTENDOC y su comité
integrado por muy buenas instituciones archivísticas y académicas en el país, nos dio una pauta para iniciar nuestro trabajo. Nosotros nos acercamos a Cotendoc en esta primera forma, o sea, fuimos usuarios de su primera norma de catalogación de documentos fonográficos. Ya recientemente y con la labor de la fonoteca y de la misma ESAI, a través de los años, entonces empezamos, y el centro de investigación, pues se invitó a la Escuela Superior de Artes a formar parte de este comité y desde el año pasado, pues ya empezamos a colaborar en la norma de preservación digital de documentos sonoros y bueno, ha sido una experiencia enriquecedora porque, y sobre todo que la norma está tomando en cuenta instituciones del interior de la República que yo creo que enriquecen la norma porque no solamente estamos hablando de una visión, lo que tú decías, centralizada, sino que también estamos con pequeños matices o grandes matices, depende de cómo se vea, aportando nuestras formas regionales, nuestras problemáticas regionales también y hasta cierto punto nuestras soluciones para que contribuyan a esta norma, porque la norma va a ser usada desde los archivos grandes hasta los archivos pequeños. Entonces, la gran aportación, creo, de este comité es precisamente esa, ¿no? Ir sumando las visiones de muchas realidades para poder sacar un documento normativo y los compañeros que actualmente integran el comité, pues son muy buenos, son de primera, ¿no? Y el estar participando la ESAI con instituciones como la Fonoteca del INA, de amplia tradición en nuestro país, con la Fonoteca Nacional, con el mismo ILSE, con la Biblioteca Nacional. Entonces, todo esto es muy enriquecedor y bueno, es un honor para la Fonoteca y para la ESAI también participar de esta elaboración de normativas que, bueno, siempre le hacen bien al país. En términos de enriquecimiento para la misma comunidad de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, ¿qué representa esta vinculación con el Cotendoc? Yo creo que puede representar algo muy sencillo. Hace unos meses todavía, uno de los alumnos, bueno, fue mi exalumno porque yo además doy clase en una institución de secundaria de artes en Yucatán y después él decidió estudiar en la ESAI. Y ya en su proceso de producción artística, él está elaborando materiales sonoros y audiovisuales. Y decía, maestro, ¿qué puedo hacer con esto que estoy haciendo como alumno para que me dure en el tiempo? ¿Cómo lo puedo yo registrar? ¿Cómo lo puedo yo este, mm, eh, almacenar dentro de mis posibilidades para que lo pueda tener accesible en el momento que yo quiera? Entonces, la norma creo que puede responder a, a esta vinculación. Norma, Cotendoc, institución que tiene alumnos que están produciendo documentos sonoros y audiovisuales y fonoteca que puede acercar y unir o el centro de investigación y su acervo documental a los estudiantes con esta parte que les está causando al menos una cosquillita permanente de decir, bueno, ¿cómo voy a mantener mi producción artística como alumno? Y también cómo voy a luego, cómo la voy a mantener después, cómo la voy a permanecer en el tiempo, ¿no? Entonces, creo que este acercamiento es muy interesante porque se está creando constantemente. La ESAI está creando, sus alumnos también, sus maestros también, y entonces hay que ofrecerles la norma y la experiencia de los centros de investigación y las personas que están al frente de su acervo documental para contribuir a la práctica artística desde el punto de vista de la conservación, la preservación y el acceso para ellos mismos y después que puedan compartir o donarlos a la fonoteca. Y sobre todo también para pensando en esta misión que tiene también la ESAI,
profesionalizar a los alumnos desde una forma no solo técnica, también pensando en este concepto de la importancia de la investigación, de la selección, de los criterios mismos para saber cómo se conserva un archivo, un documento. Y creo que esto también es fundamental en pensando en esta vinculación que bien nos comentan. em, y bueno, casi para cerrar, me gustaría que nos comentaran cómo es esta vinculación también. Ya nos habían adelantado un poco sobre la vinculación con la Fonoteca Nacional, pero nos podrían comentar cómo se vincula, cómo es el proceso tanto de la Fonoteca Nacional como también de los comités regionales con los que tienen relación. Claro. Desde que la Fonoteca de Navarrete se funda eh, con la colaboración, bueno, mejor dicho, con el encuentro y el diálogo a través del diplomado de la Fonoteca Nacional. Y a partir de ahí, pues obviamente al conocer el trabajo de la Fonoteca Nacional, que tiene un carácter nacional, e ir haciendo cosas aquí en Yucatán, pues nos fuimos encontrando y relacionando en el camino, ¿no? No solamente fuimos usuarios de todos sus cursos y diplomados, sino también formamos parte coordinada de muchos eventos. Bueno, de los eventos que hasta el momento se han realizado para divulgación, como la Semana del Sonido en sus 3 emisiones, a través de los seminarios internacionales, pues pudimos también traer en la Semana del Sonido a gente aquí a Yucatán para que diera clínicas. Con el programa del entonces Exploradores Sonoros, pudimos acercarnos a los municipios del estado para poder difundir la apreciación estética y patrimonial del sonido, que fue una experiencia muy bonita porque trabajar con niños al interior del estado sobre este tema, pues nos arrojó muchísimas grabaciones muy bonitas que bueno, todavía conservamos. Eh, También a partir de clínicas y estancias. Recientemente, la coordinadora de documentación del Centro de Investigación, Candy Ruiz, el año pasado, este, eh, formó, o sea, fue a una estancia de conservación para materiales de cintas de carrete abierto, y también en ese sentido ha habido la colaboración porque una parte del acervo que, bueno, la Fonoteca Nacional tiene la posibilidad de poder atender estos documentos de manera integral, pues en colaboración y en convenio, la colección de cintas de carrete abierto está ya siendo digitalizada en Fonoteca Nacional. Es un acervo importantísimo que da cuenta de la reapertura del Teatro Peón Contreras en los años 80 hasta 1994, donde podemos encontrar múltiples manifestaciones artísticas locales, nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, eso está en boga. Además, eh, participamos de la Red Nacional de Fonotecas a partir de la terminal sonora que en convenio se realiza, en donde nosotros tenemos acceso, pues obviamente, al material que tiene la fonoteca desde una terminal remota, esa terminal remota al servicio de todos los estudiantes, maestros de la ESAI y desde luego del público en general, ¿no? Y bueno, hemos tenido visitas también de 3 directores nacionales. Hemos tenido visita de Álvaro Hegevich, hemos tenido visita de Lidia Camacho, hemos tenido visita también de Pavel Granados actualmente a las instancias de la fonoteca, ¿no? De los jefes de departamento y directores también. Y eso ha sido muy bonito cuando conocen el trabajo que se ha realizado en Yucatán. Maestro Eric mencionaba la importancia de sensibilizar o de sensibilizarse con respecto al sonido, sobre lo que produce el sonido en tanto eh, producto intangible. ¿Cómo, con base en esto, cómo la escuela, la ESAI, cómo contribuye en cuanto a planes de estudio, oferta educativa para generar esto en los jóvenes que están apasionados por el arte y que se acercan a estas disciplinas, pero que de pronto pueden no tener en principio
esta visión? Tal vez del lado, digamos, académico institucional, tanto me refiero en la oferta de educación continua, de la dirección de educación continua, como en la dirección de artes musicales, y aquí subrayo que se refiere a arte musical, es uno de los grandes tópicos y tiene que ver también con la visión del profesorado que actualmente está, es hacia el arte sonoro, ¿no? Y en un sentido amplio, en donde no necesariamente se contempla lo que tradicionalmente o de manera clásica se entiende como música, ¿no? Creo que esa es parte por un lado, parte de la labor de sensibilización hacia el resignificado de los sonidos, ¿no? Particularmente de esta línea que ya tiene una gran tradición a nivel internacional. Hablo de la música concreta, hablo de la música generada por computadora, eso por un lado. Por otro lado, muy cercano a ello, yo pienso que dentro del área de artes visuales, ¿no? Hablo a nivel posgrado, hablo a nivel licenciatura, también existe una búsqueda hacia este concepto del arte sonoro aplicado a, ¿no? Hablemos de esculturas sonoras, hablamos de instalaciones, las diferentes manifestaciones artísticas que se dan como producto de ciertos talleres que deben llevar, claro, dependiendo de cada profesorado involucrado, es que se tiene este acercamiento. Y también pienso en el área de teatro, ¿no? En donde recientemente, yo creo que tiene que ver con esta vinculación. Somos una escuela pequeña y eso nos da cierta ventaja de poder brincar y de poder infiltrarnos en las diferentes áreas. Existe una ocupación interesante, incluso en la actualidad, ante esta virtualidad, del sonido en la escena, ¿no? De lo que un gran escenófono nombró, Rodolfo Sánchez Alvarado, la escenofonía involucrada en el teatro, ¿no? Entonces yo desde ese punto de vista de educación continua en las diferentes áreas académicas, percibo que existe un interés hacia esta sensibilización, hacia esa resignificación del sonido con la finalidad de crear arte, ¿no? De crear obras artísticas independientemente de las diferentes manifestaciones. ¿Qué aprendizajes les deja? Porque indudablemente esta pandemia nos ha dejado aprendizajes y retos, pero ¿qué aprendizajes y qué retos han enfrentado? ¿Qué les deja este año de confinamiento? Maestro Ok, Eric, si quiere. ok, gracias. Digo, los aprendizajes y retos, supongo, entre otras cosas, es la concentración de las múltiples, voy a llamarlas así, personalidades o ocupaciones que uno debe o elige tener, ¿no? Y hablo a que esta es una entrevista que estoy haciendo en mi espacio de trabajo, pero es mi casa a la vez, ¿no? Y no dejo de ser padre de familia y profesor y director en este caso. Y creo que uno de los grandes retos tiene que ver con la organización, ¿no? De estos papeles en el quehacer día a día, en el quehacer laboral familiar, por un lado. Esto sumado al sensibilizarme o al ser empático con las diferentes formas de pensamiento de la comunidad artística que está cercana a esta escuela, ¿no? Porque así como tengo esta posibilidad de estar dialogando con ustedes, después tendría que estar hablando con un artista plástico o con un artista en teatro con otro tipo de lenguaje quizás, ¿no? Me refiero a un lenguaje especializado, vaya, ¿no? Y eso ha sumado al tratar de comunicarnos pese a la distancia de esta pantalla o de los sonidos transformados que ahora tenemos, ¿no? Eso pienso que de manera personal, pero que por supuesto se involucra tanto en mis labores de ser profesor o de estar en esta dirección de investigación, he recuperado a lo largo de este año. Yo creo que en mi caso, pues nos ha enseñado, creo que a todos,
a ser un poco más sensibles ante ciertas situaciones, practicar con mayor frecuencia la empatía, ya que pues esta pandemia nos agarró de manera diferente a todos, ¿no? Y la comprensión hacia las situaciones creo que es algo que nos deja como un aprendizaje muy marcado para mucho tiempo, ¿no? Y en cuestión archivística y de fonoteca, pues podemos decir que nuestro mundo sonoramente cambió, a final de cuentas. Y las memorias del COVID-19, las memorias sonoras del COVID-19, pues tienen que estar en la fonoteca Ada Navarrete, ¿no? En ese sentido, pues bueno, hicimos algunas grabaciones de campo, que bueno, van a ir a parar a la fonoteca Ada Navarrete, ¿no? Muchas compilaciones y creo que el mundo de los sonidos no solamente se transformó, sino que también se vio enriquecido con aquellas cosas que habíamos dejado de escuchar y que luego nosotros ya le empezamos a prestar más atención, ¿no? Desde luego, el acortar distancias y tener relación con personas que a lo mejor no pensábamos tener en una vida presencial, creo que eso también es importante, ¿no? Ya nos podemos, recientemente hicimos un encuentro de archivos sonoros y audiovisuales con Centroamérica y el Caribe, y bueno, estamos dialogando con los centros audiovisuales y sonoros de diferentes países de Centroamérica. Y creo que eso es un aprendizaje que hay que seguir fomentando, ¿no? La virtualidad vino a darnos esa opción y creo que es una opción muy buena. ¿Cómo podemos acercarnos a los acervos, a los documentos generados en los centros de investigación de manera, en este caso, virtual? Sí, en estos momentos la Dirección de Investigación y por lo tanto la Fonoteca Ada Navarrete está en un proceso de adecuación, de reorganización. La misma biblioteca, el sistema de bibliotecario de la escuela atraviesa esta problemática, ¿sí? Por lo tanto, una primera manera de poder acercarse a ellos es contactarnos directamente en las páginas oficiales de la escuela. Podrían obtener mi correo electrónico para aquella persona que esté interesada en ello. Sí hay un acervo que está resguardado, ya digitalizado, pero hasta este momento no hemos formalizado las políticas suficientes para poder abrirlo a la comunidad, ¿no? Parte de esta invitación que recientemente le he realizado al maestro Paul Rodríguez en muchos sentidos es para atender esta situación, ¿no? Que si bien tenemos un acervo interesantísimo y tenemos muchas joyas ahí presentes, necesitamos vincularlas, ¿no? Necesitamos comunicarlas. Entonces, hago esta aclaración que creo que es pertinente, ¿no? Estamos en un periodo de reorganización interna dentro de la dirección y que yo espero muy pronto podamos abrir este valioso acervo, ¿no? Pues esperamos poder contar pronto con todos estos documentos, archivos sonoros que puedan, que se estén generando en Yucatán y que podamos nosotros acá en la ciudad compartirlos y también ojalá que podamos tener una segunda oportunidad para conversar sobre demás temas que este mundo del paisaje sonoro y de la preservación de archivos es inmenso. ¿Algo más que deseen compartir? De mi parte, agradecer nuevamente la invitación de parte de ustedes del ILSE hacia reflexionar bueno, reflexionar sobre estos tópicos, pero también el valorar nuevamente este acervo sonoro que tenemos aquí en Yucatán, ¿no? Como he mencionado anteriormente, necesitamos una vinculación para poder compartir y para poder hacerle llegar a estos sonidos a quienes necesitamos que lleguen, ¿no? Y por lo tanto, este tipo de encuentros, como son los coloquios también y los seminarios, es un recordatorio, ¿no? De cuáles son los puntos fundamentales que quizás debamos atender. Y por supuesto, es un encuentro en donde surgen ideas que quizás en otro tipo de encuentros
nos surgen. Así que también agradeceré si tendremos otro espacio para poder hablar y quizás, ojalá en ese momento podamos decirte, mira, aquí está el acervo, pueden consultarlo con toda confianza, ¿no? Eso me encantaría. Y gracias por la invitación. Y agradezco nuevamente al maestro Paul Rodríguez, quien desde el inicio del proyecto de la Fonoteca Ana Navarrete ha estado presente y como mencioné, es mi intención dentro de la dirección el que continúe esta relación y formalizar aún más el trabajo que él está teniendo hacia este centro. Muchas gracias, maestro Eric, por la invitación, desde luego. Y al ILSE, a los organizadores, a Memoria del Mundo, a Cotendog, la UNESCO, el Observatorio, que son instancias que, bueno, siempre están ahí fomentando y divulgando el patrimonio. Desde luego es eh, padrísimo que hayan dedicado también sus miradas y sus oídos hacia el interior del país, donde también suceden cosas en cuestión de patrimonio sonoro y audiovisual. Y yo creo que, bueno, para terminar, yo creo que diría la entidad, una entidad de educación superior como es la ESAI, y con acervos patrimoniales, creo que se convierten obviamente en entidades de estudio, de investigación, de educación, de conocimiento, pero también se vuelven instituciones importantísimas para la región. Son instituciones de memoria y la memoria sabemos que es diversa y por ahí incluyente y creo que la fonoteca puede todavía seguir dando más en su diversidad, ¿no? Pues muchas gracias, maestros, por sumarse a esta conversación, por ser ya parte de esta serie Joyas de Colección. Y nuevamente espero que exista la posibilidad de que en una segunda ocasión podamos conversar y también ver hacia dónde se dirigen estas nuevas formas de conservación y de creación de documentos generados en este contexto de contingencia. Muchísimas gracias. Desafortunadamente hemos llegado al final del programa. Agradecemos la participación del maestro Eric Vaqueiro Victorín, director del área de investigación de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, y el maestro Paul Rodríguez González, investigador invitado y colaborador de la misma área. Además de que lo hemos visto, un gran especialista en documentos sonoros. Por supuesto, gracias a ustedes por escucharnos. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como @ilseoficial y en Twitter @ilseedu. Yo soy Jacqueline Alarcón y esto fue Joyas de Colección. Hasta la próxima.